Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video sobre resultados corporativos del mercado colombiano. Hoy vamos a hablar específicamente de Grupo Aval y los resultados del primer trimestre del año 2025. Recuerden que esta no es una recomendación de inversión y este es el cuarto de varios videos que vamos a hacer sobre los resultados corporativos de las compañías. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una información objetiva, independiente, clara sobre los resultados corporativos de las compañías. Es nuestra visión desde Bolsillos con Propósito de cómo fueron los resultados financieros. Es importante que ustedes los analicen, que ustedes los entiendan, para que ustedes ya tomen sus decisiones de inversión de cara a su perfil de riesgo, a sus decisiones. Entonces, vamos a empezar. Resultados corporativos del primer trimestre del Grupo Aval. Recuerden que esta no es una recomendación de inversión y por eso este disclaimer que ustedes encuentran acá, esta no es una recomendación, esta simplemente es una visión personal, independiente, que nosotros en Bolsillos con Propósito tenemos de los resultados corporativos que queremos compartir con ustedes para que ustedes analicen este video con otros resultados, con otros reportes de las firmas comisionistas y se hagan a una idea de cómo fueron los resultados de la compañía. Listo. Les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube, pongan la campanita para que les llegue la información de valor oportuna en el momento en que la publiquemos. Se vienen muchas más cosas en este canal de educación financiera e inversiones. Empecemos entonces con los resultados corporativos de Aval. Entonces miren, lo primero es el comportamiento de la cartera. Eso es lo que más mira uno lógicamente en un banco, porque es el que es, digamos que esa masa que te permite crecer tus ingresos, que te permite expandirte, que te permite generar valor. Entonces, la cartera del banco creció 6.4% contra el primer trimestre del año pasado y cayó o estuvo prácticamente lateral contra el último trimestre del año anterior. O sea, la cartera de Grupo Aval durante el primer trimestre tuvo un comportamiento lateral, nada sorpresivo. ¿Qué sí es importante? Lo que es importante es la distribución de la cartera y la distribución del fondeo de Grupo Aval. Entonces, en Grupo Aval uno lo que encuentra es que el 57% de la cartera es comercial. ¿Qué quiere decir eso? Son grandes corporativos, empresas de tamaño grande, que dan un poco más de confianza en momentos o coyunturas difíciles, porque son compañías que tienen posiblemente mayor capacidad de pago, tienen más reservas, tienen más recursos para poder soportar, digamos que comportamientos difíciles de la economía. Entonces, el 57% es comercial, 31% es consumo, que sí es mucho más volátil, porque lógicamente las personas, cuando hay crisis económicas, pues son posiblemente las que dejan de pagarle al sector financiero de forma más rápida, porque uno sigue mercando, uno sigue pagando la educación de sus hijos, sigue pagando los servicios, y posiblemente al primero el que le va a quedar mal es al sector bancario, cuando hay crisis económicas fuertes. Entonces, un banco que esté muy concentrado en el sector consumo, de pronto es un poco más volátil en sus resultados financieros. En este caso tiene el 31% en consumo y 11% en vivienda. ¿Qué es importante? Miren que la que más crece es vivienda, crece 4% contra el mismo periodo del año anterior, contra el último trimestre del año anterior. Recuerden que a nosotros nos gusta mirar la cartera de los bancos secuencialmente, no contra el primer trimestre del año anterior, sino contra el último trimestre, porque esa cartera es una masa que va creciendo trimestre a trimestre. De pronto compararla contra el año anterior pues va a generar una distorsión importante. Entonces lo importante es ver que esa cartera crece de forma secuencial. Eso es lo que nos está demostrando pues este comportamiento. La tasa promedio de colocación de esta cartera está en 11.65%. Interesante, una tasa bastante atractiva de cara a la coyuntura actual de altas tasas de interés. ¿Por qué disminuye? Porque lógicamente el Banco de la República también ha disminuido las tasas de referencia y los bancos han de forma anticipada también empezado a bajar un poco esas tasas de interés de cartera de crédito para generar un poco más de dinamismo económico. Entonces, en cartera, es una cartera que es sana, es una cartera que está enfocada principalmente en cartera comercial. Ahora el fondeo, que esto sí es supremamente importante, porque el banco coloca cartera y cobra unos intereses, pero al mismo tiempo recibe un fondeo, recibe unas cuentas de ahorro, tiene que poner unos CDTs, emite unos bonos para poder recoger los recursos para seguir colocando lógicamente esa cartera a través de créditos. El costo de ese fondeo es supremamente importante porque también te va a dar una base de cuál es ese margen de intermediación que se gana el banco. En este caso, miren que el costo del fondeo, la estructura de fondeo, perdón, de Grupo Aval, está enfocada primero en CDTs, 36%. Recuerden cuando vimos el video de Bancolombia, Bancolombia lo más importante son cuentas de ahorro y cuentas corrientes, que es mucho más barato que un CDT.
o las tasas de interés que pagan son más baratas que un CDT y por eso ese costo de fondeo de Bancolombia es más eficiente que el costo de fondeo del resto de bancos en el país. En este caso, Grupo Aval, 36% del costo del fondeo de CDTs, 30% son cuentas de ahorro, muy importante, 9% son cuentas corrientes. Entre estas dos, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, estamos llegando casi al 40%, 38.8%. Pero miren lo relevante, en el trimestre crecieron 4% el fondeo en cuentas corrientes y 3% el fondeo en cuentas de ahorro. O sea, esa base, que es una base que es más barata, creció durante el trimestre, lo que es importante. Esperemos que el banco continúe con ese proceso porque eso permitiría tener una mayor holgura en ese margen de intermediación. Importante que bajaron los bonos, o sea, bajó ese endeudamiento que tiene el banco, bajaron también los créditos interbancarios, que es, digamos que un costo de fondeo más costoso que las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, y eso lo vamos a ver reflejados en la utilidad que observó el banco durante el trimestre. Entonces, ese comportamiento de la cartera un poco más lateral, recuerden que bajó también un poco esa tasa de cartera, en 39 puntos básicos, hizo que los ingresos netos de intereses bajaran 3.4%, ¿cierto? Bajaron un poco, no es algo material porque la utilidad se vio compensada con unos mejores resultados y lo que demuestra es que el banco ha estado en un proceso de consolidación, podríamos decirlo. Recordemos que el Grupo Aval está en un proceso de crear, digamos, creación o una reestructuración de su forma en la que se está comportando. Recuerden que sacó Casa de Bolsa de Corficolombia y ahora es Casa de Bolsa Grupo Aval, creó banca de inversión Grupo Aval en un proyecto que busca tener esas grandes bancas o esas grandes compañías, esas grandes unidades que atiendan a todos los bancos de forma transversal. Recordemos que el Grupo Aval son 4 bancos, Banco de Bogotá, Occidente, Popular y Avevillas. Tener una banca de inversión Grupo Aval permitiría y una firma comisionista Grupo Aval permitiría darle servicio a esas 4 unidades de negocio y a los clientes de esas 4 unidades de negocio. El margen neto de intereses de cartera en 4.41%, miren que mejora un poco contra el primer trimestre del 2024 y prácticamente lateral contra el último trimestre. El de inversiones es mucho más volátil porque recuerden que los bancos no solamente colocan carteras, sino que tienen inversiones dentro de su portafolio, compran títulos del gobierno colombiano, algunos nos dejan hasta el vencimiento, otros son negociables, pero lógicamente ese comportamiento de las inversiones va a depender del comportamiento de los TES. Si los TES suben de tasa van a tener un impacto negativo, si los TES bajan de tasa van a tener un impacto positivo y por eso es que ustedes ven una volatilidad muy fuerte en el margen neto de intermediación de inversiones. Fue positivo, 0.31%. Estos dos permitieron que el margen neto de intermediación, total, incluyendo las actividades de negociación y de inversiones, fue el 3.48%, mejor que en el cuarto trimestre. En el cuarto trimestre, lógicamente, este comportamiento de inversiones tuvo un impacto negativo. En este trimestre tuvo un comportamiento levemente positivo y permitió que el margen neto de intermediación se estabilizara. Pero si ustedes observan, miren que el margen neto de intermediación de Grupo Aval está entre 3.5 y 4% en promedio. Entonces es un margen de intermediación que se ha mantenido estable en los últimos años. Ahora, ¿qué es importante en los bancos? Entonces, los ingresos tuvieron casi que estabilidad, bajaron un poco, 3%. Las provisiones subieron en el trimestre a 1 billón de pesos. Miren que venían con una tendencia bajista desde el primer trimestre del 2024, que fue cuando se tocó ese techo de provisiones en el sector financiero colombiano. De ahí para adelante empezamos a ver una mejora en la situación económica del país, mejores proyecciones y esa mejor expectativa de crecimiento económico hizo que los bancos pudieran liberar parte de las provisiones que se habían hecho y eso permitió que las provisiones bajaran. Entonces venía con una tendencia bajista, durante el último trimestre se presentó un incremento importante en las provisiones, pero como los ingresos se comportaron, digamos que de forma estable, pues al final de cuentas la utilidad neta se vio favorecida, cerró en 362 mil millones de pesos. ¿Qué es eso? La utilidad neta creció 28% contra el trimestre anterior, 218% contra el primer trimestre del 2024. Recordemos que en el primer trimestre del 2024 veníamos con un escenario económico mucho más desfavorable, inflaciones mucho más altas, tasas del Banco de la República más altas, desempleo superior, digamos que veníamos en una coyuntura económica diferente. En estos momentos se está viendo ya una recuperación importante de ese sector
una recuperación en esos resultados, el crecimiento económico viene soportando ese comportamiento y la expectativa es que continúe, digamos que mejorando en los próximos trimestres. Por eso es que el ROE del banco termina en 7.35%. Nosotros les recordamos cómo calculamos el ROE. A nosotros no nos gusta coger la utilidad del trimestre y anualizarla, sino que cogemos los últimos 4 trimestres, la utilidad neta sumada de esos 4 trimestres, que me daría la utilidad neta de los últimos 12 meses, y eso lo dividimos contra el patrimonio promedio de los últimos 12 meses. Ese es el ROE que nosotros estamos calculando, que es un ROE, en inglés se llama Last 12 Months. Es un ROE que lo que demuestra es el comportamiento del banco durante el último año. Fue del 7.35%, muy por encima, o el ROE más alto desde el cuarto trimestre del 2022. O sea, llevamos ya 2 años y un poquito más con ROEs por debajo de ese nivel. Eso lo que demuestra es que el sector ya está mostrando, ya digamos que tocó su valle, tocó su mínimo y ahora está empezando a recuperarse de forma importante. ¿Qué más es bueno, y durante la llamada de conferencia, algo supremamente relevante, es que la presidencia o el equipo directivo del banco dijo que esperaban un ROE alrededor del 10% para el año 2025. ¿Eso qué quiere decir? Que se espera que el ROE continúe mejorando durante los próximos trimestres y eso va a ser supremamente relevante porque eso va a permitir que algunos múltiplos del banco se vean en mejores condiciones. Datos relevantes para el sector, para Grupo Aval. El índice de cartera vencida está en 3.7%, miren que viene disminuyendo, eso es positivo, porque en la medida que ese índice de cartera vencida de 90 días disminuya, pues el banco va a tener que hacer menores provisiones, y en la medida que eso suceda, pues la compañía va a presentar mejores resultados financieros. ¿Cuál es la expectativa? Si la economía continúa mejorando, si esa tendencia económica continúa con buen desempeño, pues uno esperaría que la tasa de desempleo disminuya y que en ese proceso, digamos que el sector bancario se vea beneficiado. La eficiencia será en 50.8%, está levemente por encima del promedio de los últimos 4 años del banco del 49%. Aquí todavía hay campo de mejora. El banco tiene la posibilidad de hacer aquí operaciones para buscar más eficiencias y esas mayores eficiencias pues lógicamente van a venir atadas de un mejor resultado neto para el banco y para los inversionistas, mayor generación de valor. Entonces aquí el banco tiene algo que hacer. Miren que veníamos con eficiencias que estaban en el primer trimestre del 2021 40%. Lógicamente esto es post pandemia, entonces de pronto pueden ser datos que estén un poco impactados por la coyuntura, pero aquí podemos ver que en el año 2022 tuvimos eficiencias del 40, 48%, por aquí 49%, entonces este 51% prácticamente sí es un indicador de eficiencia en donde el banco tiene poder de trabajar y eso es importante porque el banco tiene la posibilidad de mejorar esos resultados financieros. Desde el punto de vista de solvencia, los bancos de Grupo Aval, cuando uno mira Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Popular y Avevillas, están muy por encima de ese mínimo regulatorio que es el 9%. Entonces miren que todos están cumpliendo por los requerimientos, igual que el Taiwán. Esto es 5%, los bancos, no sé qué pasa aquí que se me borraron los números, pero los bancos están en buen desempeño. Entonces, desde el punto de vista de solvencia y de capital mínimo, los bancos están bien preparados, están con un patrimonio, digamos que lo suficientemente apto para continuar generando pues digamos que su actividad de negocio y no se ven necesidades inminentes de corto plazo de capitalizaciones, que eso es importante desde el punto de vista de acciones, porque ustedes saben que una capitalización es una emisión de acciones, genera más circulante en el mercado, genera presión vendedora, porque va a haber una mayor oferta. En este caso vemos que los bancos tienen unos buenos márgenes de solvencia, tienen un buen Taiwán y no se ve en el corto plazo la necesidad inminente de una emisión de acciones por parte del Grupo Aval o de alguno de sus bancos que pueda generar, digamos, que un incremento en ese flotante. Cuando uno ya mira entonces para concluir el tema de resultados corporativos, los resultados de Aval para el primer trimestre fueron positivos. Mejoró en utilidades, mejoró en rentabilidad, la estructura de fondeo y la estructura de cartera también en nuestra opinión mejoraron. Es una cartera que sigue siendo mucho más enfocada en sector comercial, perdón, en sector de grandes corporativos, que es una cartera mucho más sana, digamos que menos riesgosa, y la estructura de fondeo fue hacia activos, digamos que generan un menor costo para el banco, y eso permite que ese margen neto de intermediación se mantenga en la medida que el Banco de la República baje las tasas. Ya cuando uno entra a mirar entonces los resultados del banco y mira
el múltiplo precio-valor en precio-utilidades y el múltiplo precio-valor en libros, pues al cierre del trimestre, Aval estaba transándose a 13 veces, básicamente el promedio de su propia historia desde el año 2022. No nos vamos más atrás porque recuerden que a finales de 2021 se dio la escisión de BHI y eso generó distorsiones en el precio de la acción en los resultados corporativos. Entonces, desde el 2022, pues con 2 años, 3 años de historia, están 13 veces a lo que está transándose y desde el punto de vista de precio-valor en libros también. 0.76 y el promedio es 0.76. Entonces uno podría decir que Aval, contra su propia historia, en estos momentos se está transando, digamos que a un valor razonable, a un valor justo. Lógicamente, en estos años, cuando ven ustedes este PER supremamente alto, es cuando los resultados estuvieron fuertemente golpeados y pues, digamos que puede ser algo un poco de distorsión. Ojalá tuviéramos un poco más de historia sin este evento corporativo de BHI para tener un poco más de datos. Y ya cuando uno compara a Grupo Aval contra los pares regionales, aquí tenemos a Nubank, tenemos a Banco de Crédito de Perú, tenemos a Santander, BCI de Chile, tenemos Itaú de Brasil, Bradesco de Brasil, tenemos a Banco de Bogotá y tenemos a Grupo Sivest de Colombia. No ponemos a la vivienda porque la utilidad de los últimos 12 meses ha sido negativa y eso hace pues que se distorsionen las cifras y se distorsione la línea de tendencia. Entonces, cuando ustedes revisan esto, ¿por qué nos gusta mirar este ejercicio? Porque estamos mirando en el eje Y el múltiplo precio-utilidades y en el eje X estamos mirando digamos que el retorno del patrimonio últimos 12 meses de los bancos. A mayor retorno, uno esperaría que ese múltiplo sea más alto porque habría una razón para pagar por una prima por ese banco, porque está pagando un mejor resultado. En este caso, los bancos que están por debajo de la línea de tendencia serían atractivos para invertir y los bancos que están por encima de la línea de tendencia estarían ya mostrando un precio justo o una leve, digamos que, o un leve encarecimiento del activo. Lo que nos está mostrando preferencia Aval es que está levemente costosa contra los pares de la región. ¿Por qué? Porque es un banco con un retorno bajo, 7%, como les mostré ahora, 7.3%, y con un múltiplo de 13 veces, cuando el resto están con un ROE mayor y con unos múltiplos más bajitos. Entonces, en este momento, el Grupo Aval lo que tiene que demostrar es la capacidad de generar más eficiencias, de mantener ese margen neto de intermediación para que ese retorno sobre el capital invertido, para que ese retorno sobre el patrimonio mejore. Lógicamente, si le metiéramos a esto 10%, que es esa expectativa de retorno del patrimonio que tiene la administración para el cierre del año entre el 10 y el 12%, miren que ya se ubicaría por estos niveles. 10%, si fuera 12% por acá, ya estaría mucho más cerca de esa línea de tendencia, no este gap tan abierto que tiene el banco. Entonces uno podría decir desde un punto de vista relativo que el Grupo Aval está en un nivel justo contra su propia historia y que está levemente costoso contra los pares regionales. Por eso es que el extranjero, cuando mira este tipo de ejercicios, pues va a preferir posiblemente comprar BCI, Bradesco, Grupo Sivest que el Grupo Aval, porque por múltiplos está apareciendo algo mucho más razonable. Es importante tener esto como base, no es la única métrica que uno tiene que analizar, no es el único valor que uno tiene que analizar, pero pues preferencial Aval en este momento sí está pareciendo un poco costosa contra sus pares. Esa era la información que les traíamos, unos resultados corporativos que para nosotros son positivos, que muestran ese cambio de tendencia, que esperamos se reafirmen en los próximos trimestres si la economía continúa mostrando un buen desempeño, si el Banco de la República mantiene una política monetaria alineada con esa necesidad económica de una forma independiente. Esperaríamos que el banco logre mejorar esos indicadores y que eso empiece a mostrar un abaratamiento o que empiece a mostrar una disminución en los múltiplos que pueda convertir a Aval como algo atractivo para inversión. Pero por los momentos uno podría pensar que Aval es un banco que está más en esa zona de precio justo hacia levemente costosa contra los pares. Si esta información fue de valor para ti, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. También recuerda dejar comentarios en YouTube. ¿Qué opinas? Retroalimentación sobre el ejercicio. ¿Qué otro activo quieres que analicemos desde el punto de vista de resultados? Los leeremos para hacer el ejercicio respectivo. Muchas gracias.